Ok, entrando en materia, entonces vamos a conocer cuál va a ser el contexto en el cual vamos a enmarcar nuestra gestión de costos y tiempos en proyectos de construcción. Este contexto entonces lo vamos a definir con dos numerales en el alcance. Vamos a ver cuál es la industria de la construcción, cuáles son sus características y también vamos a conectar este desarrollo de la industria de la construcción con la gestión de proyectos de construcción. En cuanto a la industria de la construcción, pues quisiera que la miráramos o tuviéramos una mirada desde la trilogía de la producción. ¿Cuál es la trilogía de la producción? La trilogía de la producción dice que hay un consumo de bienes y que hay una producción de bienes. Desde acá, tanto desde la oferta y la demanda, la oferta representada en la producción de bienes como la demanda representada en el consumo, vemos que ya empieza a participar la construcción en cuanto a la infraestructura que requieren cada una de estos dos extremos de la producción y el consumo. En cuanto a la infraestructura en la producción representada en agua, en poder producir agua, en poder producir energía, en poder tener sistemas de almacenamiento para guardar estos bienes producidos. Y del otro lado, entonces, tenemos la demanda representada en el consumo de bienes de cada uno de nosotros. Y este consumo de bienes pues también requiere infraestructura tanto de los sistemas de almacenamiento para poder guardar estos bienes que se han producido, como también para transportarlos internamente, para comercializarlos, centros comerciales, y llegando al punto de nuevamente volver a necesitar agua y energía en el consumo. Todos necesitamos agua y energía, agua para preparar alimentos, energía para poder también preparar estos mismos alimentos, etc. Así vemos que en la base, pues en la base y conectando tanto la producción como el consumo, pues tenemos elementos de infraestructura relacionados con la construcción y principalmente asociados con la comunicación entre ellos, y los medios de comunicación pues son las vías carreteables, vías férreas, eh, vías fluviales, aeropuertos, etcétera, etcétera. Cuando pensamos en por qué producimos bienes y por qué los consumimos, siempre estamos pensando en que queremos tener bienestar. Y el bienestar manifestado en términos de un hábitat apropiado pues está relacionado con nuestras viviendas, con los hospitales que requerimos para tener una infraestructura de salud, la infraestructura de educación, infraestructura de transporte, ya que ya la habíamos visto. Y así entonces vamos conectando y vamos viendo cómo esa trilogía de la producción está rodeada entonces del concepto general de construcción representado en cada una de estas infraestructuras. Eh, Al hablar también de bienestar de la sociedad, tenemos que hablar de que tenemos satisfechas pues todas nuestras necesidades. Y en el caso de Colombia, ustedes pueden ver unas cifras de un reporte de KPMG, donde nos dice cuáles son las oportunidades del sector de la construcción en el componente de infraestructura. Más adelante vamos a ver que la infraestructura es una clasificación muy importante de la construcción. Y en la infraestructura, Colombia en los próximos 15 años va a necesitar 136 billones de dólares para poder superar o poder llegar a tener ese hábitat apropiado que mencionábamos anteriormente. Desde ya entonces estamos viendo que a nivel general, a nivel de economía, podemos estar mirando o analizando que intervienen los costos y los tiempos. Como en estas cifras vemos, en costos necesitamos, en el caso colombiano, 136 billones de dólares o invertir 136 billones de dólares en proyectos de infraestructura para que en 15 años, y acá entonces entra el componente tiempo, para que en 15 años podamos llegar a satisfacer esas necesidades que tenemos para tener o para vivir tener bienestar de la sociedad. Por otro lado, adicionalmente a la construcción de infraestructura, tenemos la vivienda, que está representada en el hábitat apropiado. En el caso colombiano, tenemos una población que representada en hogares son cerca de 14 millones. Estos hogares tienen un déficit tanto cualitativo como cuantitativo. Cuantitativo se refiere al número de viviendas que faltan, unidades de vivienda que faltan, y el déficit cualitativo se refiere a las cualidades, porque la misma palabra lo dice, las cualidades que debe tener no son las necesarias, y entonces existen déficits que deben ser cubiertos mejorando estas viviendas que aunque existen y no hacen parte del déficit cuantitativo, pues hay que mejorarlas a través de mejoramientos de obra en cada una de las casas.
Esto también pues requiere recursos ingentes, son costos que llevan al mercado a tener un valor de las viviendas. También se dice que para cubrir este déficit, entonces también hay unos rangos de tiempo, y entonces entra la gestión de tiempos, hay unos rangos de tiempo para poder cubrir ese déficit sin tener más déficit. En otros países, entonces podemos decir, claro, Colombia pues, es un país en desarrollo, al igual que muchos países latinoamericanos. Sin embargo, esa participación del sector de la construcción, tanto en infraestructura como en un hábitat apropiado, se ve reflejado también en países ya desarrollados, en donde entonces la participación del PIB es equivalente, el PIB como indicador macroeconómico de la economía en cada uno de nuestros países. En países en desarrollo, entonces, es del mismo nivel que en países desarrollados, es un poco más del 10% y puede llegar a ser hasta el 20%, dependiendo de la inversión que haya en el sector. Y en estos países, entonces, aunque no hay un déficit que atender, como lo vimos en las cifras colombianas, o vuelvo y repito, habrá un semejante para las cifras latinoamericanas, en países en desarrollo lo que buscan entonces es mantener ese bienestar de la sociedad que ya tienen, mantenerlo a través de ¿qué? Pues del mejoramiento de sus infraestructuras, en vías, en hospitales, en centros educativos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, vuelvo y repito, manteniendo entonces así el nivel de la participación en el PIB de la construcción. A continuación, vamos a redondear cada una de estas cifras que vimos y cada uno de estos mensajes que tenemos de cómo la construcción afecta nuestras vidas, afecta nuestro bienestar y cómo afecta la economía global. Podemos definir así la construcción como una actividad que busca poner a disposición de la comunidad los recursos naturales y algunos producidos por el hombre, para satisfacer sus necesidades y proporcionar bienestar social, ese bienestar que es el que genera que nos sintamos cómodos, que trabajemos por un fin, que queramos progresar, etcétera, etcétera. Esta construcción, vista desde este punto de vista como una actividad que busca poner al servicio de la humanidad un hábitat apropiado, por ejemplo, pues tiene varias características. Es una actividad única, o digo única dentro del sector industrial, porque no tiene fábricas. Las fábricas son el mismo edificio. Cada proyecto es único. Es una actividad que se ve afectada y afecta directamente el entorno. ¿Cómo se ve afectada por el entorno? Pues simplemente por el entorno, si lo vemos desde el punto de vista del entorno físico. Las lluvias, las condiciones meteorológicas pueden afectar el desarrollo de proyectos de construcción, y a su vez la construcción afecta el entorno porque tiene impactos. Entonces hacer una vía pues es abrir espacio entre una zona verde o una zona boscosa que antes estaba conectada, y ahora estamos pasando una línea con nuestro proyecto vial, y así para los acueductos, etcétera, etcétera. Entonces también desde la construcción nosotros estamos afectando el entorno. Esta afectación, cuando estamos desarrollando obras, proyectos de construcción, pues la hacemos a través de mano de obra. Generalmente, a diferencia de lo que pasa en casi todas las industrias de los sectores de la economía, estas industrias tienen mano de obra que es calificada generalmente. En el caso de la construcción utilizamos mano de obra en su mayoría poco calificada. Así tenemos otras características que diferencian a la construcción de otros sectores de la economía, principalmente, por ejemplo, el estímulo que tiene la construcción ante otros sectores, como los sectores productivos de materiales, como los sectores de servicios, cuando se requieren servicios profesionales para adelantar los proyectos de construcción. Características de mercadeo propias. Vemos que los proyectos de construcción, a diferencia de lo que pasa con los bienes de consumo masivo, que se pueden difundir y promocionar y publicitar fácilmente a través de la televisión o medios digitales, pues la construcción no tiene este alcance, y tiene entonces, cuando se pueden utilizar las calles, pues vallas, volantes, etcétera, etcétera, y publicidad que es diferente, un mercado que es diferente al tradicional en los bienes de consumo masivo. Ya lo habíamos tocado, la construcción tiene una sensibilidad frente a las políticas económicas, y por eso esta relación, este vínculo y la importancia que tiene la construcción en la economía.
¿Por qué? Porque el gobierno da en el caso de la mano de obra poco calificada, cuando se quiere estimular la economía y poner a andar esas personas, poner a trabajar esas personas, pues se promueven proyectos de construcción, ya sea desde el punto de vista público como privado, para que se ocupe esta persona y se dinamice así la construcción. Esta característica entonces está relacionada con la inversión que se hace en construcción. La inversión que se hace en construcción puede venir de dos fuentes, principalmente fuentes privadas, es decir, alguien que compra una casa pues la está haciendo a motu propio, y alguien que está cumpliendo su labor social, como es el gobierno, pues puede también generar entonces proyectos de infraestructura. Entonces los proyectos de construcción pueden venir desde el sector privado como desde el sector público, y recientemente esquemas novedosos que involucran entonces a los dos, en los cuales participan tanto sector público como sector privado. Continuando con el contexto que enmarca la gestión de costos y tiempos en proyectos de construcción, vamos a ver entonces, vamos a bajar un nivel, vamos a bajar de la economía, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores, vamos a bajar de la economía a lo que son las empresas de construcción o a cómo se clasifican estos bienes producidos por la construcción. Podemos hablar entonces de que al clasificar la construcción tenemos dos grandes grupos, el grupo de la construcción inmobiliaria y por otro lado la construcción de infraestructura. Esta clasificación es bien importante porque nos va a definir cuáles van a ser esas herramientas y esas metodologías que nosotros vamos a adoptar para poder gestionar los costos y tiempos en cada uno de los proyectos en los cuales participemos y estemos valorando tanto costos como tiempos. Se puede asociar la construcción inmobiliaria con los proyectos verticales. Estos proyectos verticales, pues obviamente son los edificios que conocemos todos, y en el caso de infraestructura lo podemos asociar principalmente, aunque hay otras subcategorías, con los proyectos lineales. Proyectos lineales los podemos visualizar gráficamente como los proyectos, las vías carreteables, férreas, las vías fluviales, y también por acueductos y alcantarillados. Todos estos proyectos son proyectos lineales. Asimismo, entonces, para tener una imagen de qué es, de cómo son estos subgrupos de la infraestructura y del componente inmobiliario de la construcción, vamos a mirar entonces la edificación. Cuando se habla de edificación de vivienda, podemos estar hablando de viviendas unifamiliares y únicas, digamos un proyecto de una vivienda, o podemos estar hablando de proyectos de viviendas unifamiliares, pero conjuntos de viviendas, o podemos estar hablando de proyectos multifamiliares en donde ya hablamos de edificios. Asimismo, cuando hablemos de la construcción inmobiliaria, también tenemos edificaciones comerciales o de servicios, y estos pues son los centros comerciales que tenemos. También podemos incluir en este subgrupo las oficinas y otras edificaciones. Ya en el tema de infraestructura, si hablamos de la energía o de la energía, tenemos 4 subgrupos dentro de la misma energía. Podemos hablar de la producción de energía o de la generación de energía, y aquí hablamos entonces de la construcción de presas y represas. Podemos tener en este grupo también la transmisión de esta energía que se genera a través de las líneas de las torres de transmisión de energía. También se incluye dentro de la energía la construcción de subestaciones eléctricas, que lo que hacen es transformar las características eléctricas de la energía. Y también podemos en este grupo de infraestructura y subdividirla también en la infraestructura de transporte visto tanto desde aeropuertos como vías, carreteras, autopistas. También hablar de puertos que hacen parte de esa infraestructura de transporte, y en el saneamiento básico, que se incluye también dentro de la infraestructura, podemos tener tanto acueductos como alcantarillados, plantas de tratamiento, y un apéndice se podría llamar de esta infraestructura son las plantas de producción y transformación. Estas pues son plantas industriales, las naves que ustedes conocen, que pueden llegar a ser desde simplemente bodegas hasta plantas petroquímicas, plantas nucleares, plantas de transformación. Cada uno de estos subsectores o cada una de estas clasificaciones que tiene la construcción, que solo desde las imágenes nos muestran que son proyectos
que pueden tener características totalmente diferentes, pues esto hace que las empresas, y aquí vamos entonces en un tercer nivel, tenemos economía, los tipos de construcción y ahora vamos a entrar al nivel de las empresas que son quienes administran estas tipologías de construcción, pues también debemos clasificarlas. No todas las empresas construyen no todas las constructoras tienen o están enfocadas en toda la construcción, sino que están especializadas y podemos clasificarlas entonces en dos grupos. El primer gran grupo pues son las constructoras inmobiliarias. Estas constructoras tienen unas características que ya las vamos a comparar y vamos a ver que son en algunos casos diametralmente opuestas con las características de las empresas constructoras de infraestructura. Para mencionarlas, entonces, la construcción inmobiliaria atiende necesidades particulares y acá estamos hablando entonces de nuestras propias casas, o es una necesidad particular. Por ejemplo, cuando estamos adquiriendo en este ejemplo las casas, pues es una financiación privada, soy yo quien estoy pagando por esa construcción. En el caso de estas constructoras, los gerentes o los líderes de estas empresas lo que buscan es tener muchos lotes o cómo generar lotes para poder construir y mantener su pipeline de proyectos. Son intensivas en mano de obra, entonces vemos en una construcción, en una edificación, pues muchos empleados, muchos obreros trabajando para las obras. En estos proyectos de construcción inmobiliaria, los materiales se incorporan, es decir, yo los adquiero en un depósito, en un almacén, los transporto, los llevo a la obra y ahí los incorporo y voy edificando el proyecto. Son grandes números los que se manejan en cuanto a cantidad de empresas y se concentran principalmente en la zona urbana a nivel geográfico. Si las contrarrestamos o si las ponemos en paralelo con las constructoras de infraestructura, aquí ya las necesidades son necesidades públicas. Cuando se habla de construcción de infraestructura, de vías, de aeropuertos, de acueductos, alcantarillados, estamos hablando no de una necesidad particular, sino es el gobierno el que está promoviendo estos proyectos y entonces la contratación y la financiación ya no serán de carácter privado exclusivamente, sino que tendrán un carácter público o mixto. Las empresas ya no se caracterizan por adquirir terrenos, sino se caracterizan por adquirir maquinaria que les va a llevar al siguiente punto, y es que en la construcción de infraestructura los materiales no se incorporan, no se compran, sino que generalmente son transformados. Entonces, en el caso de las vías, se tienen canteras dispuestas a lo largo de la línea de la vía, y de esas canteras se va extrayendo el material para poder incorporarlo en la estructura de pavimento. Son muy pocas empresas a manera comparativa con las empresas inmobiliarias y tienen una dispersión geográfica, geológica e incluso topográfica que también son el otro extremo de tener los proyectos puntuales en la construcción inmobiliaria. Bueno, y hasta acá entonces tenemos el primer componente del contexto que queremos entregarles a ustedes para poder enmarcar la gestión de costos y tiempos y las herramientas que vamos a ver a lo largo del curso. El siguiente punto va a ser seguir bajando en escala, ya no la economía, ni los tipos de construcción, ni las empresas de construcción, sino ya vamos a entrar específicamente a los proyectos de construcción, que es donde se generan estos requerimientos de información relacionados con costos y tiempos. Muchas gracias.